Lo que más escuchó a los periodistas en la jornada de hoy fue decir que estábamos viviendo una jornada histórica. Y es histórica, porque es una jornada en la cual la noticia es historia. ¿Por qué? Porque hoy divide dos épocas, dos edades, dos eras, y empieza una nueva era. Esta es la sensación que tenemos, la sensación de la historia. Durante su discurso, el presidente Kirchner invitó a todos los sectores a construir la nueva Argentina, la nueva etapa, la nueva era. Hoy, hora clave, se va a hacer con todos, con todas las opiniones, con todas las reacciones acerca de esta jornada histórica, sin exclusiones y sin obsecuencia. Ya está esperando para conversar con nosotros Elisa Carrió, pero antes yo querría preguntarle a un ciudadano, casi diría al ciudadano, que nos ha acompañado todos estos meses, a Nito Artaza, que nos diga en una breve editorial su reacción frente a la jornada de hoy, frente al discurso de hoy. Bueno, gracias doctor, buenas noches, es demasiada responsabilidad, pero voy a tratar de sintetizar diciendo que espero que el presidente Kirchner pueda lograr rápidamente un consenso político como para realmente encarar esta etapa poniéndole un límite sobre todo a los ajustes que pide el Fondo Monetario Internacional, que creo que no virtualmente, sino realmente tiene intervenida a la Argentina. Hoy verán ustedes en los diarios de ayer, simplemente decía, el gobierno le pedirá perdón al Fondo Monetario Internacional. También debería pedir perdón a toda Latinoamérica el Fondo Monetario, porque fue como el caballo de Atila, donde cruzó el Fondo Monetario no volvía a crecer el pasto, y ellos son corresponsables de las crisis que han vivido no solo Argentina, sino toda Latinoamérica. Espero que pueda tener ese consenso para ponerle un límite. Me gustó que el presidente diga que la Argentina va a condicionar el pago sobre todo a los organismos internacionales, esos 30.000 millones que se deben a los 3 organismos internacionales, condicionando primero al crecimiento. Me gustó que hable también de un límite a las corporaciones, ya que hoy se va camino a lo que se firmó Prat Gay y el doctor Labaña, a compensar a los bancos, un premio por haber estafado a los ciudadanos argentinos. La confianza no va a volver si no se respeta ese derecho de propiedad que ha sido violado en la administración del doctor Duhalde. Espero que pueda tomar rápidamente distancia de la administración del doctor Duhalde, que desde mi punto de vista fue perversa porque se manipuló a la opinión pública creyendo que se cumplía con los derechos de los ciudadanos y esto no ocurrió. Se extorsionó a la gente para que acepten los canjes de los bancos y hoy se los va a compensar. Por eso vamos a luchar. Los ciudadanos comunes también hoy estamos contentos porque vemos que se va a poner en el centro el problema de la pobreza. En la Argentina se va a atacar y la pobreza debe ser atacada primero asistiendo como lo están haciendo, pero también con inversión. Rápidamente debe volver la inversión. Creo que alentados escuchamos que dijo el presidente, la Argentina se va a abrir al mundo. Esto es fundamental porque no nos podemos cerrar. Así tengamos una regulación razonable, pero Argentina no se podía cerrar al mundo. Y espero que ponga sobre todo la fuerza en bajar los impuestos. Con un IVA del 21% no puede crecer ningún país de la tierra con esta carga tributaria a las pequeñas y medianas empresas. Creo que desde ahí se puede generar trabajo, que es lo que necesitan los argentinos. Hay mucha expectativa. Por un lado me parece positivo, además que no se haya cargado tanta expectativa política a través de los votos, sino que tenga que ir construyendo de a poco el poder. Pero espero rápidamente, le decía, que logre este consenso, primero que todo para ponerle un límite a los ajustes del Fondo Monetario Internacional y que sean respetados los derechos. Por eso nosotros nos vamos a movilizar el día miércoles a las 18 horas para ser constructivos, para pedirle que ponga en su agenda el tema de los depósitos, que todavía no ha sido solucionado y que ha sido la chispa que encendió el 20 de diciembre, no nos olvidemos. Gracias, Nito. Gracias. Tiene que irse al teatro volando. Ahora me estoy volando para el teatro. En el teatro, una pregunta totalmente frívola. Sí. ¿Lo va a imitar a Kirchner? Por supuesto. Somos una Argentina distinta con Scioli, con Jorge y con Scioli, que ya lo va a decir, vamos a tener optimismo y trabajo. Gracias, Nito. Para ustedes, gracias. Bueno, ahora estamos con Elisa Carrió. Buenas noches, Elisa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Ahí está, Bien. está muy abrigada usted ahí. Estoy un poco, me parece que me puse una bufanda acá. Anda un poco resfriada. No, Elisa, por supuesto vamos a hablar naturalmente con usted
de cómo se vio la jornada de hoy, cómo se vio el discurso de hoy. Pero antes, le vamos a decir a usted, le vamos a mostrar cómo la vieron a usted, porque usted aparecía por ahí durante el discurso de Kirchner, y vamos a mostrarle a usted cómo la vio a usted el mundo. ¿Sabe, Elisa? Yo siempre dije, ¿no? Elisa hace 2 clases de intervenciones en los programas, hablando, pero las más temibles son las caras de Elisa. Le voy a hacer una confesión. A veces me pedían, no la muestren a Elisa mientras yo hablo, ¿no? Porque la cara a veces refutaba lo que el otro participante decía. Esas caras, Elisa, ¿cómo las interpretamos? Es que no me vi. Ah, está sin aparato. Bueno, pero ¿cómo? Claro, yo lo que puedo contar es lo que yo sentí. ¿Qué sintió? Yo sentí, la verdad es que la primera vez en muchísimos meses en el Parlamento que yo no tuve sensación de asco. Yo incluso tenía una erupción en la piel, entraba al Parlamento y no lo podía ya resistir. Y hoy había esperanza, había otro clima. Habíamos vivido incluso la elección de los 2 anteriores presidentes, y la verdad que era todo muy doloroso. Y hoy yo me sentía muy bien. No sé cómo están mis expresiones, posiblemente habrán sido en algún momento. No, eran expresiones de una persona que estaba relajada y bastante bien, digamos, bien en su interior. Porque usted es transparente, así que no tiene vuelta. Sí, no, hay como una serena esperanza. Ahora, dígame una cosa, Elisa, esa esperanza, yo la viví, como todos los argentinos hoy vivieron una jornada de esperanza. Esa esperanza emocional, ¿será posible sostenerla racionalmente o cuando empiece la realidad puede llegar a sufrir un impacto porque era meramente emocional? No sé. Me parece que hay definiciones importantes en el discurso del presidente. La definición del tema de seguridad, yo la aplaudí. La definición en materia de educación, yo la aplaudí. Me parece que hay otro clima y creo que Kirchner tiene buenas intenciones. Lo que está claro es su enemigo es el propio PJ. Digamos, para aplicar ese discurso tiene que enfrentarse a dirigentes del PJ, porque allí está la corrupción, porque allí están los negociados, porque allí está el clientelismo, y nosotros vamos a ayudar. Si usted lee ese discurso es muy parecido a muchos ejes de nuestro propio discurso, y él tiene este problema, pero me parece que ha dado definiciones muy claras. Alicia Carrió, buenas noches, y justamente yo le quería preguntar si usted le cree a Kirchner. Decime quién habla. Diego Valenzuela, buenas noches, Elisa. No, pero ¿por qué no se pone un aparato en silencio ahí usted? Sí, ahora voy a tratar, porque yo soy pobre, me parece que tengo uno solo y en la habitación. Lo tiene en otro lado. Bueno, la pregunta era justamente, si usted le cree a Kirchner esto de una revisión de los paradigmas económicos, políticos, morales, que está empezando una nueva cultura política, o si estos son solamente buenas intenciones de un hombre que va a tener dificultades para obtener consenso, especialmente en su partido. 2 cosas. Creo en las buenas intenciones de Kirchner. Yo he tenido diferencias con Cristina Kirchner en el Parlamento, pero han sido por problemas de carácter y no por problemas sustanciales. Ella ha defendido
muchas veces posiciones muy correctas en el Parlamento Nacional. Entonces yo no tengo por qué descreer. Me parece que el problema es mucho más profundo. El contrato moral, esperen que me voy a acomodar este aparato que no puedo funcionar si no. Me parece que el tema está muy vinculado a... espérenme, porque si no soluciono esto no voy a poder hablar. A ver, dele. Ahí está, ahí está. Me da la impresión de que el tema del contrato moral es algo mucho más profundo que el mero discurso. Tiene que ver con los testimonios y, como lo dijo Bergoglio, no solo con los testimonios del gobierno, sino de cada uno de los argentinos. Que la búsqueda de la justicia tiene que ver con una reforma judicial profunda que no estuvo en el discurso y tiene que ver con prácticas políticas de un enorme coraje y de una enorme transparencia. Pero empezamos otro camino. Y yo creo que no son nuevos paradigmas. En todo caso son viejos principios. Elisa... Y el problema de los principios no son los discursos, son los testimonios. Elisa, Daniel Capalvo le habla. La pregunta es esta. Usted escribió hoy un artículo muy interesante en Clarín y dice que la sociedad, con Kirchner, digamos, con la consagración de Kirchner, es el resultado de que la sociedad no quiere volver a lo peor del pasado, dijo usted. La pregunta es esta. ¿Qué es lo peor del pasado? ¿Menem o de la Rúa? Todos. En realidad lo peor del pasado es la cultura. La cultura que nos dominó durante mucho tiempo, de la banalidad, de la tilinguería de las clases altas, de la corrupción de la clase política. Tenía íconos, tenía expresiones. Menem quizás es el paradigma de toda esa cultura. Pero ese largo parto doloroso del que yo hablo hace 3 años está avanzando, y si ustedes ven cómo se fueron, cómo se fue Alfonsín, cómo se fue Menem, cómo se fue de la Rúa, cómo se están yendo, yo digo, no se van de la peor manera, se van de la mejor manera en que una sociedad puede mirarles el rostro. Y esto es un avance cultural sin precedentes. Lo que falta todavía es construir la nueva casa. Ahora, Elisa, y no va a ser fácil. Elisa, hoy Duhalde se fue bien, sin embargo. Duhalde se fue muy bien hoy. La verdad que esta tiene esa mezcla de estadista y puntero de Lomas de Zamora, que es una cosa maravillosa, pero hoy se fue como estadista. Y yo lo debo reconocer, subiéndose al avión con Lula. Otros se hubieran quedado a ver cómo algunos de los suyos ocupaban puestos de segundo nivel. Se fue bien. Y miren que yo no tengo ninguna simpatía por Duhalde. Elisa, el que no le fue tan bien aparentemente es al nuevo ministro de Defensa, Pampuro, que aparentemente tuvo que tragarse el pase a retiro de decenas de generales, almirantes y brigadieres. Mire, la facultad de designar el comandante en jefe es una facultad privativa e indisputable del presidente de la Nación. Si el presidente de la Nación hizo esto en base a una estrategia política, en realidad de producir una renovación generacional y de llevar a fuerzas profesionalizadas que tengan como eje la defensa en el nuevo mundo global, que es defender la Patagonia y los bajos submeridionales, yo lo apoyo. Si la decisión, en cambio, estuvo influida por decidir algún amigo, porque es el único que conoce y confía, es un mal precedente. Pero yo tengo que pensar bien hoy del presidente de la República. Y digo así, si yo hubiera sido presidente, mi política también era esa. Lilita, recién Gerardo Rosín habla. Recién le escuchaba, responsabilizar a todos, ¿no? Por la situación actual. Y yo me acordaba del discurso de esta tarde y de los aplausos que se escucharon en la Cámara. Y la gente aplaudía por cosas contra las que votaron. Mi pregunta es, ¿por qué tus compañeros aplauden mejor de lo que votan? Porque la movilidad social, las consignas por las que aplaudían son las contrarias a las que ellos sostuvieron desde el Congreso, ¿no?
¿Por qué? Bueno, este es el gran problema de Kirchner. ¿Pero por qué? Los que aplaudían ahí fueron los que entregaron YPF, fueron los que hicieron la reforma laboral, fueron los que se corrompieron. Es más, el secretario general de la presidencia fue el miembro informante de la privatización de YPF. Yo creo en el arrepentimiento, pero hay que verlos andando. La verdad es que dan ganas de volver a la pregunta que hizo Grondona al principio. ¿Cómo se sostiene la esperanza entonces? Porque la verdad es que hoy lo que se vive en la calle y lo que ingenuamente nos pasa a muchos cuando arranca un presidente democrático es eso, es sentir esperanza. ¿Cómo se sostiene, no? Con lo que usted describe. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? La esperanza es algo mucho más profundo que la ilusión. La esperanza muchas veces es pelear en el barro. ¿Usted cree que cuando a mí me pegaban y me humillaban y me ridiculizaban, yo no tenía esperanza? La esperanza no es una ilusión. La esperanza es esperar en lo que todavía no se ve. Y después de la fe es lo más grande. En consecuencia, la esperanza es una cosa mucho más profunda. Yo tengo esperanza en un pueblo, no en este o en otro dirigente. Y este pueblo está echando a sus íconos. Así que, y uno debe ser generoso, mire, uno fue parte de este proceso. Me gustó luchar contra esa cultura y fue la que puse el cuerpo. Y me gustó pelear la presidencia y no le puedo decir, pero estoy contenta y quiero ayudar. No soy como los otros candidatos a presidente que hoy no estuvieron, que viajaron, que se fueron. Estuvimos ahí para señalar esto. También a veces es una gracia ser derrotado en una oportunidad sabiendo que se puede construir desde otro lugar. Elisa, vamos a ir a Pero si no hay generosidad, es muy difícil. Vamos a ir a los auspicios y enseguida seguimos con Elisa Carrió y espero que no tenga que seguir con el dedo ahí en el audio y le vamos a poner una pantalla para que pueda ver los tapes. Ya volvemos. Pero díganme, ustedes me ven linda, ¿no? Elisa, antes de seguirlo quiero decir, cuando íbamos al corte usted preguntó por ahí si estaba saliendo linda. Le decimos que sí, está saliendo muy linda. Ah, bueno. En cualquier momento le toco para Elisa de nuevo, en cualquier momento. Pero usted dijo una cosa recién que nos quedamos pensando dentro de los auspicios, que quizás sería mejor explicarla. Es verdad, varios candidatos no felicitaron aquí. Cosa rara, nunca la vi pasar, por lo menos hasta ahora. Y además usted dice que varios tampoco fueron al Congreso. ¿Puede dar nombres? Bueno, todos. Menem, Rodríguez Saá, López Murphy, Zamora tampoco estaba. Digo, hay que ser generosos. Hay un pasaje del discurso de Kirchner muy duro, muy fuerte, que me gustaría que usted comentara, lo va a escuchar ahora. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado e eficientes e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaiga allí donde hay una real capacidad contributiva. Mantenimiento del equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores en la seguridad. La seguridad de que si imponemos correctamente a los poderosos, el resto del país se disciplinará. Quien no cumple sus obligaciones impositivas, le resta posibilidades de ascenso social a los demás. Traje a raya para los evasores, Elisa, para los grandes evasores. Mire, hay dos cosas ahí. En primer lugar, hay que simplificar el pago de impuestos a la pequeña y mediana empresa. La clase media argentina tiene que pagar, pero tiene que pagar de una manera mucho más simplificada y más clara. Entonces, a partir de ahí sí que hay que establecer una clara norma para este sector. En lo segundo, mire, los grandes evasores son los que financian las campañas políticas a la presidencia.
Entonces, nosotros hicimos la reforma política sin estar obligados por la ley. No nos financió ningún gran empresario para poder hacer la lucha por la evasión impositiva. El problema con el que se va a encontrar el presidente es que muchos de los que evaden son los que pagan las campañas políticas. Vamos a ver cómo lo resuelve. Carrió, ustedes antes hablaban aquí ante una pregunta de Gerardo de las contradicciones que vemos de manera permanente en los legisladores de nuestro país. Y yo le quería preguntar por Fidel Castro, uno de los protagonistas del día, además del presidente de los argentinos Néstor Kirchner, porque el mayor aplauso fue para el presidente cubano Fidel Castro. Y muchas veces se ha dicho que Argentina quiere ser, y esto lo dicen los políticos, una democracia liberal seria, un capitalismo moderno y con inclusión. Cuba es otra cosa, por eso muchos se preguntan, y quiero saber su opinión, ¿por qué el gran aplauso a Fidel Castro? Mire, Fidel Castro es un mito viviente. Es uno de los mitos vivientes del siglo XX. Está incluso más allá de la historia de la propia Cuba de hoy. Es como si apareciera el Che Guevara. Usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero usted lo quiere ver. Es decir, usted si aparece Evita, usted podrá ser peronista o no peronista, pero usted la quiere ver. Entonces me parece que hay que sacar la cuestión de significar apoyar una determinada política es querer conocer a un personaje histórico. Usted puede ser socialista, pero ¿cómo no lo va a querer conocer a De Gaulle? Entonces, me parece que en esto, ese aplauso a Fidel, es un aplauso que yo le he visto, miren, en la asunción de Lula, Fidel se llevaba todos los aplausos, casi igual que Lula. Porque para América Latina, en realidad es la pequeña isla que resistió durante muchísimos años al poder de los Estados Unidos. De allí a que se comparta la política que lleve a cabo Fidel en Cuba, me parece que eso no es así. Y me parece que hay que poner las cosas en su lugar. Borges tenía la mejor poesía, y eso no significaba que uno esté de acuerdo con muchas de sus opiniones políticas. Lelita. Entonces hay que tener hasta grandeza para evaluar esas cosas. Lelita, ahora que vuelven las viejas palabras, le quiero hacer una pregunta volviendo ya al campo nacional y popular. Usted decía que uno de los escollos que iba a tener Kirchner, uno de los escollos más importantes, lo iba a encontrar en el propio peronismo, y usted tiene una gran capacidad de observación y de descripción. ¿Cómo veía hoy a sus colegas peronistas? Gente que se dio vuelta, gente que estaba contenta legítimamente. ¿Cómo me describiría usted el ambiente que se vivía hoy mientras Kirchner asumía? Bueno, usted sabe que muchos dirigentes del PJ tienen una capacidad de transformación increíble. Pueden gritar la privatización de Menem y aplaudir en contra del fondo con Kirchner sin ningún dejo de vergüenza. Digo, hay otros que han militado durante todos estos años por otras posiciones, y yo rescato en eso, por ejemplo, a Sergio Acevedo y a mucha otra gente. Y los otros tienen una capacidad, muchos otros tienen una capacidad de mimetización enorme. Hoy aplauden este discurso, ahora mañana pueden entregar la Patagonia y tampoco les da vergüenza, ¿eh? Digo, en esto hay que tener muy claro, por eso, esto implica un inicio de una renovación política mucho más profunda, de una renovación de la justicia mucho más profunda. Vamos despacio, hay que tener serenidad, hay que tener templanza. Elisa, todos se van a ir, de a poquito. una pregunta complementaria a esto. Al margen de que son pocos los que acá en la Argentina y en su historia política resisten un archivo, ¿no? Al margen de eso, este gobierno ha sido caracterizado, en general todos los analistas están conformes con esto, en que es un gobierno de transición. Y usted señaló muchas veces que esta transición tenía muchos peligros. ¿Me puede decir cuáles son? Hay dificultades, hay enormes dificultades para adelante. ¿Por qué? Porque Duhalde congeló la situación, por eso se va bien. ¿Qué quiero decir? En realidad el papel de Duhalde en este país, si hubiera tenido un papel realmente de estadista, hubiera sido limpiar la justicia, producir la caducidad de los mandatos y la renovación de todas las cámaras en elecciones unificadas,
destrabar los nudos de corrupción más grandes. Entonces le entregaba al nuevo presidente un trabajo hecho. Esto es contribuir a la historia, no quedar bien. Quizás se hubiera ido más lastimado, Elisa, pero hubiera hecho un acto histórico. Elisa, Entonces, lo que tiene que hacer Kirchner hoy es lo que no hizo Duhalde. Un pasaje del discurso, esta sería la pregunta final de nuestra conversación, que me llamó la atención, porque iba contra todos los valores sobreentendidos en el Congreso y en la política. Usted recordará, como yo, el famoso teorema de Baglini, ¿no? Que Baglini decía, bueno, como un teorema, cuando más se acerca un político al poder, más se modera y más va dejando de lado sus viejas ilusiones. Y Kirchner, en un momento del discurso, habla específicamente contra el teorema de Baglini. ¿Usted cómo lo recibió eso? Mire, en realidad hubo una lectura perversa de Max Weber respecto de la famosa ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Lo que Max Weber dice, y Jasper lo trata muy bien en la teoría de la culpa, es cuando un político es profesional, cuando está maduro, cuando sus convicciones es su capacidad de decir no, esto no lo voy a hacer bajo ninguna circunstancia, se une a la responsabilidad de ese no. Yo no solo digo no al fondo, por ejemplo, o digo no a determinadas políticas de impunidad, sino que me hago responsable maduramente de ello. Ahí se conjuga lo que es un político profesional con ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Elisa, muchísimas Yo comparto, gracias. la teoría de Baglini es cinismo político en etapa menemista, de un radical. Claro, es decir, para usted la responsabilidad es hacerse cargo de lo que uno hace, y sobre todo cuando uno va contra la corriente. Es hacerse cargo de los valores en los que fuimos criados y que predicamos. No se puede decir que ser cristiano y no vivir el Evangelio. No se puede creer en la libertad y en la democracia y entregarse a las grandes corporaciones. Entonces hay que ser, hay que creer y hay que bancarse eso. Elisa, muchísimas gracias y muy buenas noches después de una jornada larga e histórica. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Yo podría ir discutiendo con Elisa, yo creo que ella dijo dos morales de la convicción. La otra es terrible, la responsabilidad, pero me parece bien que esté en contra de eso, como Disculpe, estuvo Mariano. Kirchner hoy. Antes de lo que usted está por comentar, quería decir que ya están acá, porque lo venimos vendiendo, 3 mujeres muy inteligentes que hoy presenciaron el discurso de Kirchner, y va a ser muy, muy interesante ver cómo 3 mujeres que piensan distinto y que estuvieron ahí van a discutir la cosa. Y también quería comunicar a la gente que tenemos un reportaje con el nuevo ministro de Justicia, Gustavo Vélez, con cosas muy interesantes sobre la Corte Suprema y sobre la inseguridad. Bueno, y no solamente las 3 señoras que hemos invitado piensan distinto, si acá en el equipo pensamos distinto. Creo que estamos en el mismo ánimo, todos, esperanzado, positivo, una nueva etapa que empieza, pongamos el hombro, pero eso no quiere decir que pensemos igual. De manera que el curso del programa va a haber una pequeña ronda para mostrar nuestras amables diferencias, digamos. Le voy a pedir a Diego que me haga una reflexión breve económica sobre el discurso de Kirchner. Mariano, yo sé que a vos no te gusta que se utilice el término neoliberalismo, permitime esa licencia, para decir que el discurso económico de Kirchner fue claramente de cambio, pero sin caer en ideas populistas, porque de hecho él revalorizó tener una macroeconomía ordenada, control del gasto público, no caer en emisión ni en endeudamiento. O sea, la base de la racionalidad económica la mencionó abiertamente. Pero sobre esto propuso algo así como una saludable revisión del neoliberalismo, entre comillas, ¿no? Estado presente, redistribución del ingreso, el rol de la política económica en relación con la solución de la pobreza, y un concepto, y ahora vamos a escucharlo a Kirchner, acerca de la seguridad jurídica. Siempre oímos hablar de la seguridad jurídica en relación con los inversores, pero no con el resto de los ciudadanos, ¿no? Y me parece que aquí es un punto importante que tiene que ver con su enfoque económico. Lo escuchamos. La calidad institucional supone el pleno apego a las normas en una Argentina que por momentos aparece ante el mundo
como un lugar donde la violación de las leyes no tiene castigo legal ni social. A la Constitución hay que leerla completa. La seguridad jurídica debe ser para todos, no solamente para los que tienen poder o dinero. Claro, lo que pasa es que parece que nosotros, yo por eso la palabra neoliberalismo no me gusta, no porque no me guste el liberalismo, me gusta el liberalismo, pero hay mucha etiqueta acá, hay mucha etiqueta. Por ejemplo, se dice que la etapa Cavallo, pongamos, o Menem Cavallo fue neoliberal, pero tuvo un déficit de presupuesto fenomenal. Eso es cierto. Y un endeudamiento fenomenal, que no son conductas propias de los países capitalistas serios. Y a su vez, de Kirchner decimos que es una línea más de centroizquierda, que critica el neoliberalismo y está anunciando el equilibrio presupuestario y una seriedad fiscal. Entonces me parece que quizá lo que... además la televisión es peor, porque es tan rápido todo, que uno mete etiquetas pero las etiquetas no se caen. Porque yo no sé quién fue al final más liberal, la actitud de Menem Cavallo o lo que está diciendo Kirchner que va a hacer, ¿no? Claro. Si cumple lo que dijo, puede terminar siendo él más liberal en serio que Menem, que por momentos fue populista. Pero en el tema del Estado, ojo, en los 90 lo que dominaba Mariano era que había que achicar el Estado a toda bueno, costa. lo escuché a Mauricio, que está acá, justamente decir, no sé qué radio te escuché, decir que en verdad, digamos, el Estado hace falta en todos lados. Sea el país liberal, sea socialista, sin Estado no hay ni mercado, no hay nada, porque el Estado fuerte es una condición previa, diríamos, a cualquier política económica, de derecha o de izquierda. Bueno, ahora te saludo. Bienvenido, Mauricio Macri. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo viviste esta jornada? Bueno, para mí primero fue una experiencia nueva, porque le agradezco al presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Camaño, me invitó, así que estaba ahí. Quise estar como argentino, porque la verdad que esta vez viví de cerca la angustia esta de que estaba en duda la institucionalidad argentina, y retomar la regularidad de un presidente electo creo que es un paso adelante. Y bueno, vi un enorme entusiasmo y había mucho miedo, y de golpe encontramos un discurso, al contrario del primero, que fue equilibrado, básicamente, y él mismo habló del equilibrio, ¿no? Y de basta el péndulo argentino que también tanto hemos hablado, ¿no? Y lo refirió a dos cosas. El péndulo al construir una identidad propia, que también es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que acá nunca ha habido una identidad nacional, siempre es o somos cipayos o somos nacionalistas a ultranza. No podemos encontrar un equilibrio entre tener algunas cosas nuestras, él habló de la industria nacional, la cultura nacional, los valores nuestros, sin excluirte de un mundo que está globalizado, y si te excluís, no existís. O sea, creo que ahí habló de un equilibrio, y habló de equilibrio con el Estado, o sea, no volver al Estado gigantesco que hace un montón de cosas que ya ninguna parte del mundo hace, pero sí un Estado que tiene que recuperar valores esenciales como la educación pública. Él habló justamente de la educación pública y su crisis, que en la Ciudad de Buenos Aires lo ves. En el 60 en la Ciudad de Buenos Aires solamente el 10% de la gente iba a escuela privada. Hoy el 50%, o sea, la gente paga por algo que tiene gratis, entonces es que el Estado no está. Lo mismo con la salud pública, con la seguridad pública, la obra pública, todas cosas que el Estado, la gente dice, ¿dónde está el Estado? Entonces ahora peligrosamente porque lo matamos al Estado, en vez de lipoaspirarlo lo degollamos, ¿viste? La gente pasa a empezar a sentir, pero ahora yo quiero Estado, quiero alguien que me haga sentir, que me cuide. Hay que ser muy fino para hablar de la lipoaspiración del Estado, Mauricio. Por eso habría que haberlo lipoaspirado y lo mataron, ¿no? Se le pegó un golpe. No digo, el concepto de la lipoaspiración, te digo, ¿Te gustó? Mauricio es un hombre que está en política, pero además que conoce muy bien al mundo empresario. Por eso yo quería preguntarle si se justifica la inquietud que hay en algunos sectores empresarios frente al discurso de Kirchner, a este y al anterior, cuando él plantea en serio, hay que ver si después lo hace, límites a lo que es el funcionamiento empresario, y si esto puede afectar a las inversiones. Yo creo que en todo esto hay que tener un equilibrio, como él mismo dijo todo el tiempo. O sea, es muy lindo decir, nosotros vamos a tener una posición firme y digna frente a la deuda, ¿no? Y yo estoy a favor de una quita, estoy a favor de la baja de intereses, me peleé con Ibarra porque no lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires, pero el tango se baila a dos, entonces vos tenés que lograr un acuerdo, porque si no lográs un acuerdo, ¿qué pasa? Nadie viene a invertir en Argentina. Si nadie invierte en Argentina, no baja el desempleo, que él mismo dijo que esa es la solución a la pobreza, no los planes jefas y jefes. Entonces creo que todas estas cosas, lo que hemos escuchado es un discurso equilibrado, de muy buenas intenciones y con cosas
que muy importantes para destacar. El cambio, o sea, él habla del cambio y que el cambio tiene que ser con hechos, no con discursos y palabras. Porque acá hemos escuchado, la Alianza habló de los cambios y no pasó nada acá. Entonces él ahora dice, bueno, el cambio es necesario, pero hay que materializarlo con hechos concretos de gestión. Nos estábamos acordando recién todos acá, el primer discurso de la Rúa que nos bajoneó, fue una cosa terrible, fue un discurso... Este por lo menos no nos bajoneó, que ya es mucho, mantuvo una expectativa abierta. Pero hay un momento en el tema que vos decís, de los capitales, él llamó en varios discursos y repitió hoy, una especie como de desconfianza o casi de confrontación con lo que él llama el capital concentrado, los capitales concentrados. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Cómo lo interpretás? Son banderas un poco antiguas, te diría, ¿no? O sea, esa parte, un Felipe González no dice eso. Sí, yo soy un admirador de Felipe González, ¿no? O sea, un Tony Blair no dice esas cosas, ¿sí? Creo que son parte de banderas históricamente muy argentinas, ¿no? Que se alinean con el complot internacional que perjudicó a la Argentina. Yo creo que la explicación de nuestro fracaso hay que buscarlo en la falta de identidad nacional, en la falta de renovación de la clase dirigente, en la falta de grandeza, en el miedo al cambio, todas estas cosas que él rescata. Yo prefiero hoy concentrarme en lo bueno que rescata y que hay donde agarrarse. Y hay una cosa que él habla que también hay que destacar. Él habla que la gobernabilidad no se logra a través de pactos ni de alianzas, sino se logra a través de que cada uno haga lo que tiene que hacer. Entonces creo que de eso se trata, ¿no? O sea, si cada gobernador hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Y con una nueva ley de coparticipación que incentiva a no déficit, incentiva a que no el vivo es el que al final acumuló un paquete de deuda y en un momento dado la nación se la lleva toda. Entonces vos te sentís un idiota cuando hiciste las cosas bien. Entonces creo que por ahí hay que agarrar la cosa. La pregunta sería esta, ¿en qué está en desacuerdo con este discurso? Yo hoy me quiero concentrar en los acuerdos. Es un día para que no hay que hacer... ¿En qué medida, digamos, si tuviéramos que hacer un porcentaje, digamos, 90... No, yo hubiese hablado solamente del futuro. ¿No? Yo soy un hombre que me gusta siempre pensar en términos de futuro, ¿sí? Y no hablar del pasado. Hablando de futuro, pero igual, digamos que son... ¿Cómo nos deja toda esta situación en la ciudad? Digamos, usted es candidato y aparentemente Kirchner va a apoyar a un rival suyo, digamos, al jefe de gobierno actual. ¿No lo acorrala esto electoralmente? Primero, yo creo dos cosas fundamentales. La primera es que me cuesta creer que alguien que ha hecho eje en la campaña, en resaltar su gestión en la provincia, vaya a hacer una alianza con quien, más allá de sus muy buenas intenciones que haya tenido, lamentablemente ha hecho una de las peores gestiones de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Y segundo, que nadie es dueño de los votos. Acá todos estamos bajo examen porque la realidad es que la Argentina se ha denigrado, la Argentina ha generado un nivel de exclusión social y de empobrecimiento que la gente no cree en ninguno y quiere que todo el mundo le demuestre con hechos, con mejor calidad de vida, con empleo, con seguridad, que las cosas van, que amerita que creerle a ese señor. Entonces yo creo que acá lo que él tendría que concentrarse es en conseguir que cada uno se ocupe de lo suyo. Yo como lo digo siempre, si a mí me toca ser jefe de gobierno, creo que desde la gestión de la Ciudad de Buenos Aires puedo ayudar muchísimo al presidente, resolviendo la educación pública de la ciudad, la salud pública, la seguridad. Entonces la gente va a dejar de decirle al presidente, mi escuela no funciona, estoy insegura, no, va a decir, no, acá estoy bien. Entonces se le quejará al que vive en qué sé yo, Córdoba, en San Luis, en La Rioja, no sé. Yo te entiendo, pero vamos a llevarlo, te pido otro terreno. Dale. Porque la primera elección importante que ganaste fue como presidente de Boca. Así que yo te invito a llevar todo esto que queremos sacarte, esto que queremos conocer, que es lo que pensás de verdad, a un terreno deportivo. Yo te quiero preguntar entonces, viendo esto que pasó hoy casi deportivamente, ¿vos crees que formó un buen equipo? Decime qué chances le ves a Kirchner para el campeonato. Y por último quisiera saber si te parece que esta puede ser una hinchada amiga. En términos futbolísticos, te diría que la mayoría de los jugadores no los conozco. Creo que... ¿No los conoces? La mayoría de los jugadores no los conozco, porque yo soy nuevo en este tema. O sea, me querés que opine sobre el fútbol ucraniano, ¿no? Yo estoy visitando. Yo la mayoría no los conozco. Bueno, y los que conozco... Perdón, pero varios de ellos también son nuevos, porque vienen de Santa Cruz y los conocen en Santa Cruz. Por eso digo, estamos todos en inferioridad. A los jugadores muchos no los conocemos. No los conozco, pero en realidad que los ejes están basados en, como es economía, en alguien que viene y ha demostrado prudencia. Que la segunda parte, ¿le ves chances para el campeonato? Yo creo que él tiene un campeonato muy difícil, como lo definen otros gobiernos de transición. Eso significa gobierno difícil. Pero yo creo que si él todos los días ratifica con hechos concretos, digamos, impulsos positivos,
eso va a ir alimentando su predicamento. Entonces creo que él tiene que, como lo he dicho, él lo tiene claro, que él tiene que todos los días producir hechos, no grandes ni increíbles, sino hechos que la gente diga, coincido. Última pregunta a cada uno. Acá me voy a poner en dictador, pero usted también puede hacer una última pregunta. Sí, que es la que no me contestó. Bueno, a ver, en relación con esto que decía en el marco de una percepción esperanzada de Mauricio Macri, ¿lo va a dejar el peronismo? Porque las prácticas... No, a Kirchner. Esto que aquí plantea, digamos, para algunas utopías, digamos. El peronismo, que está plagado de vicios, ¿lo va a dejar? Yo creo que el peronismo siempre ha dicho que cuando gana uno, se alinean. Entonces, creo que tiene que actuar de esa manera y creo que a ningún gobernador le conviene que al presidente le vaya mal. Si al presidente le va mal, nadie quiere volver a diciembre del 2001. Ese es el principal activo, la principal fortaleza que tiene Kirchner. Nadie quiere volver a ese momento. Entonces todo el mundo va a tratar de ayudarlo y él por eso hace bien en tratar de incluirlos, ¿sí? Que el primer mensaje fue que todo el mundo se asustó, pero ahora él dijo, yo llamo a todos a colaborar y no voy a mirar de dónde venga. Entonces creo que es importante que él le dé inclusión y si él le da inclusión se va a hacer muy fuerte. Mauricio, la mía. Kirchner dijo en el discurso de hoy, el mercado gestiona, el Estado no. El Estado articula socialmente. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, absolutamente. ¿Está de acuerdo en todo? El Estado tiene que, pero siempre lo he dicho, el Estado tiene como la naturaleza equilibrar la fuerza entre la mariposa y el elefante. Si el Estado no existe, pero obviamente después hay que verlo en la acción. Si Estado significa voy a ponerme a hacer canales de televisión, estamos equivocados. ¿Le van a mandar una ficha de filiación en cualquier momento? No, para nada. No. Yo, digamos que en la gestión vamos a ver que seguramente van a aparecer las diferencias, porque hasta ahora hemos visto muchos discursos buenos y la realidad es que después no se han visto los hechos. Yo espero que en los hechos él pueda conseguir la mayor cantidad de cosas de las que él dijo. Y la última entonces de mi parte es la que quedó pendiente. Me dijiste, te pregunté por el equipo que formó, hay jugadores que no conoces. Chances de campeón, campeonato difícil. La última pregunta es, ¿crees que esta gente puede ser para vos una hinchada amiga? Yo pienso que a ellos les convendría tratar de tener la mayor cantidad de amigos y concentrarse en sumar y no restar. Con lo cual yo, presidente, que me declaro que estoy débil porque no tengo un porcentaje de votos como el que tengo, me concentro en lograr una relación con la gente y sumar la mayor cantidad de dirigentes. No me pongo a meterme en cada elección local, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que hace. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Teníamos que seguir con la ronda del pluralismo del equipo. No sé si quiere hacerlo ahora o quiere hacerlo después. Hagamos un corte así termina de madurar. Sí, aparte ya están las chicas. Ya están las chicas que nos van a contar qué pasó de verdad esta tarde. Entonces yo le hago la última, Mauricio. Entonces, no voy a pedirte ni que lo critiques ni que lo elogies, que lo interpretes. Hay un momento del discurso en que Kirchner dice que él va a sostener un capitalismo nacional. ¿Cómo lo interpretaste? Que va a sostener un capitalismo nacional. Lo interpreté como diciendo el equilibrio, ¿no? O sea, no se puede haber privatizado todo en manos extranjeras. Se puede haber privatizado todo, una parte en manos extranjeras, otra parte enorme en manos argentinas para tener una burguesía argentina que sostenga la pyme, que sostenga el empleo, que reinvierta lo que se gana en la Argentina y no se lo lleva al exterior. Creo que en eso también de vuelta reconozco cosas que yo siempre he creído y siempre he pregonado, porque, vuelvo a repetir, estoy muy a favor de la integración mundial, estoy muy a favor de la inversión extranjera, pero hay cosas que la podemos hacer los argentinos y necesitamos hacerla porque si no, la reinversión no se da. O sea, se van millones de dólares en royalties al exterior, millones de horas hombre de trabajo de ingeniería por internet se han ido porque la mayoría de las empresas privatizadas fueron manejadas por operadores extranjeros. Entonces son ingenieros, técnicos, abogados que se quedan sin trabajo en Argentina. Entonces, si ese es el mensaje, cada uno interpreta lo que quiere leer. Si ese es el mensaje, de vuelta digo, estoy a favor de ese equilibrio. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Este fue tipo un bis fuera del programa. Después ya vendrán los debates con Ibarra y esas cosas cuando venga la elección. ¿Cómo no? Va a estar muy divertido. No falta mucho, ¿eh? No, estamos llegando, Después del corte vamos a tener a las tres chicas, como dijeron acá, una falta de respeto evidente, las tres señoras vamos a tener, que son Graciela Camaño, Vilma Ibarra y la diputada Oviedo, de tres visiones distintas, femeninas, de señoras. Yo quiero ver si a ellas les gusta que le digan chicas o que le digan señoras. Bueno, vamos a preguntar después del corte.
James Mart, Callao 1014 y sucursales. Bueno, tenemos 3 chicas o señoras, no sé, ¿no? De 3 posiciones distintas, con matices, ¿no es cierto? La tenemos acá a mi derecha, la senadora Irene Ibarra. Tenemos a la ex ministra y futura diputada, Graciela Camaño, y a Alejandro Oviedo, que es una posición distinta. Así que yo supongo que ustedes no habrán visto el discurso o la jornada de hoy con una óptica idéntica. No sé, empezamos por usted, que va a ser la que peor lo vio, ¿o no? No, yo analizaba hoy y creo sinceramente que, bueno, el presidente está en plena luna de miel con la sociedad y sería de muy mal gusto venir un poco con críticas adelantándome a las decisiones que vaya a tomar al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Obviamente que analizando el texto completo del discurso hay cosas en las que estoy de acuerdo y cosas en las que no estoy de acuerdo. Y creo que esto es lo bueno de vivir en democracia, ¿no? Poder plantear en el marco del debate profundo y del disenso diferentes posiciones que fortalezcan a las instituciones y al país. Ahora, yo lo vi menos polarizado que durante la campaña. No hubo mucho, para llamarlo así, antimenemismo en el discurso. ¿O usted sintió que había un poco antimenemismo? Yo creo que hay una crítica muy profunda hacia la década del 90. No comparto esto, lo digo con mucho respeto. Y también creo que la afirmación de que nosotros interpretamos la obra pública como una inversión, como una mala inversión, no es así. Durante la década de gobierno que nosotros tuvimos, si algo que se privilegia en este país es la obra pública, y especialmente se apuntó a la infraestructura que el país necesitaba, especialmente en las provincias más pobres. Así que en ese sentido no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con una advertencia que se hace a las Fuerzas Armadas hablando del pasado. Creo que los que están actualmente integrando las Fuerzas Armadas en la República Argentina están en plena etapa de integración, con mucha altura. Creo que hay gente que se ha profesionalizado en el último tiempo, creo que el Estado ha invertido mucho en ellos, y como que todavía no encuentro fuerza en el fundamento para relevarlos. Y por ahí, bueno, yo creo que del pasado no solo se tiene que tomar lo que uno considera negativo, yo creo que también se tiene que tomar lo positivo de las diferentes gestiones. Ahora, el doctor Menem dijo muchas veces durante la campaña que Kirchner era el atraso, la violencia, Cuba o Biafra. ¿Usted lo vio así? ¿Lo vio setentista como pronosticaba Menem en la campaña a Kirchner, ahora presidente? Mire, todos los candidatos durante la campaña dijeron muchas cosas. En el marco de una campaña generalmente se profundizan las apreciaciones. Yo creo que en algunos aspectos el discurso tiene reminiscencia setentista, pero bueno, nuestra posición es apostar a que Argentina salga adelante, apostar a construir y no a destruir, hacer una crítica constructiva, si es que hay que hacerla, se apoyará lo que consideremos realmente adecuado y bueno para la República Argentina. ¿Por qué se considera una mala palabra ser setentista? Desde el punto de vista, digamos, político, ¿no? Desde el menemismo. Mire, aquí mismo Menem dijo que era hasta montonero. Si yo hubiera tenido 18 años en la década del 70, por ahí a lo mejor hoy no estoy en el país, o a lo mejor no estoy, sí, a lo mejor no está viva, no estoy viva, exacto. Creo que el mundo va evolucionando, el país va evolucionando, los tiempos van cambiando, y creo también que las respuestas también obviamente van cambiando en función de lo que el país está viviendo. Ilma, ¿usted lo considera un discurso setentista el de hoy? No, y además creo que es ahistórico plantear que al día de hoy un presidente que llegó con el nivel de legitimidad que llegó este presidente en elecciones muy claras, muy transparentes y muy plurales, pudiera dar un discurso fuera de década. El mundo era otro, Argentina es otro. Yo lo vi como un discurso que asume el pasado y mira muy fuerte al futuro. Lo vi como una bisagra, con una mirada de un Estado distinto. Él habla claramente de una nueva forma de gestionar el Estado, que yo creo que es muy valiosa, donde habla para viabilizar los derechos constitucionales, un Estado presente, no sobredimensionado, pero presente, donde la gente lo necesita, más cerca de la gente. Habla de una nueva forma de hacer política
Y creo que en esto dan la clave sobre la necesidad de una calidad institucional mayor. Tenemos una muy mala calidad institucional. Esto de la Constitución se mira entera, se termina la impunidad y se termina también la impunidad de la corrupción, la impunidad en la evasión impositiva y la convocatoria de la ciudadanía acompañada. Yo no quiero, por supuesto, ser negativo para nada un día como hoy. Usted recordará también que la Alianza, cuando llegó al poder, llegó para luchar contra la impunidad, contra la corrupción, y un día aparecieron los sobres y se nos vino todo el mundo abajo, ¿no? Es verdad, y además creo que la Alianza llegó con una promesa de cambio que nunca hizo. Y creo que esto fue no solo la gran frustración para la gente, sino además provocó, digamos, con unas décadas de neoliberalismo a ultranza, una caída del país. La expectativa acá es de iniciar un camino nuevo. Yo lo vi muy responsable, muy prudente al nuevo presidente, con una convocatoria amplia y sensata. Me parece de carácter y me parece promisorio, por lo menos, ¿no? Nuevos aires. Graciela, ¿usted cómo lo vivió? Yo creo que es importante rescatar que acá no hubo una enumeración de una gestión de gobierno futura, sino que hubo un compromiso por parte del presidente. Y un compromiso que tiene que ver con algunas de las cuestiones que acá se mencionaban. Creo que las alusiones que se pudieron haber hecho al pasado se refieren exclusivamente al pasado que creo que a ninguno de nosotros nos gusta, que son los errores cometidos y los errores incluso aceptados por aquellos que los cometieron. Y es muy fuerte, muy interesante. A mí me ha tocado vivir los discursos presidenciales desde el 89, salvo en un periodo de 4 años, prácticamente todos los años. Y me parece que el compromiso que toma el presidente de la Nación es, marca una línea de discurso y de conducta, ¿no? Además, digamos, no tenemos que mirar la foto, nosotros tenemos que mirar la película completa. Y la realidad es que toda la dirigencia en la película completa tiene grados de responsabilidades y grados de culpabilidades. Y en la película completa es importante que rescatemos algunas cuestiones que entiendo yo modestamente, la sociedad las marcó allá por fines del 2001, principio del 2002. Y la marcó con mucha fuerza. La dirigencia no podía salir a la calle a principios del 2002, toda. Empresarial, sindical y obviamente la dirigencia política. Y creo que de alguna manera lo que se ha logrado es interpretar lo que la gente quiere o quiso en ese momento decirnos a la dirigencia política. Ahora, es interesante plantearnos un poder ejecutivo que tenga claro conceptualmente cuál es la directriz y cuál es la línea de conducta que se va a seguir. Me interesa que las tres tienen una mirada diferente y quiero hacerles una pregunta para que me respondan brevemente, que es tanto personal como política. ¿Qué sintió cada uno de ustedes cuando estuvo frente a Fidel y qué sintió cada uno de ustedes cuando escuchó los aplausos a Fidel? Bueno, yo que pertenezco a la década del 70, que tengo muchos amigos perdidos en la década del 70, reivindico la figura de Fidel Castro como una figura señera, que indica algo. No es de los hombres que han pasado sin historia por la tierra. Seguramente Castro nos va a sobrevivir a usted y a mí. Sí. Bueno, si ustedes me permiten, antes de seguir escuchando las opiniones, Mariano, nos dicen que tenemos el aplausómetro, sí, el aplausómetro de esta tarde en el Congreso de la Nación. Expectosan y hierbas y miel es la línea de jarabes con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, de sabor agradable y que no produce adicción ni somnolencia. Y para los estados gripales, una taza bien caliente de Invernosan con sabor a hierbas y miel. Alivia el dolor y la fiebre producidos por la gripe, brindando la verdadera sensación de tomar un té. Sus Excelencias, el señor Presidente de la República Federativa de Brasil, don Luis Inácio Lula da Silva, el señor Presidente de la República de Chile, don Ricardo Lagos Escobar, el señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, don Hugo Rafael Chávez Frías, el señor Presidente de los Consejos de Estado de la República de Cuba, comandante don Fidel Castro, Su Alteza.
No, a mí, Cuando ingresaron, los aplausos fueron más para Lula que a Fidel, ¿no? Por lo menos es lo que yo percibí. ¿Usted percibió que era más para Lula? Cuando ingresó Lula sí fue muy emotivo. Cuando entró el Congreso. Sí. Porque ahí pareció al revés, ¿no? Pareció claro, que crecía. Cuando los anunciaban, sí. Pero cuando los anunciaron no se escuchó en el momento que se estaba refiriendo a Lula. A Lula, entonces, el Congreso lo recibió con tengo la impresión, sí, de que se... a Lula. ¿Y usted qué sintió cuando lo vio a Fidel y qué sintió cuando vio que el Parlamento lo aplaudía como lo aplaudió? Bueno, Fidel, yo coincido con Graciela, ¿no? Es una figura que más allá de estar de acuerdo o no con él, concita la atención donde va y obviamente es el centro de atención donde va. Lo tomo como una postal del día. No creo que sea una... No tendríamos que tomarlo como una cuestión tan fuerte. Lo tomo como una postal del día. Pero a mí me llamó la atención en el discurso del presidente cuando él habla de una era que termina con los liderazgos mesiánicos, habla de una era que termina con esos liderazgos fuertes y autoritarios. A mí me llama la atención Fidel, pero yo soy una persona profundamente democrática, no estoy de acuerdo con el autoritarismo y como peronista, perteneciendo a un espectro bastante amplio, me gustan los espacios donde se puede disentir, donde se puede debatir, donde se puede expresar. Por eso me quedo con la democracia en la República Argentina, marcando las diferencias. Un recuerdo mío, porque ustedes son chicas, no se acuerdan, pero un recuerdo mío. En el 59, cuando vino Fidel por primera vez acá, lo aplaudió todo el antiperonismo. Todo el antiperonismo estaba enloquecido con Fidel y todo el peronismo no. Porque lo identificaban a Perón con Batista, las dictaduras militares, ¿no es cierto? Y todo lo que después fue antifidelista estaba enloquecida con Fidel. Yo me acuerdo de eso. Mariano, creo que no se tiene que tomar como una postal. Me parece que fue muy importante la presencia de todos los presidentes latinoamericanos. Y lo que está sucediendo en América Latina, a mí me tocó participar mucho en la gestión con un instituto que nosotros creamos con Brasil, un instituto bilateral, que tiene que ver más que nada con las políticas sociales. Y el proceso de integración real que se viene más allá del proceso económico que significa Mercosur, me parece que es para el análisis. Yo creo que hoy no hay que mirar lo que pasó en el Congreso como la postal de Fidel, hay que mirarlo como los presidentes de América Latina en un país que ha recuperado la institucionalidad apoyando fuertemente. Y esto es importante para la región. Camaño, como una mujer de trayectoria importante en el peronismo, ¿usted piensa en serio que está empezando un nuevo ciclo en el peronismo a nivel dirigencial? ¿Que la vieja guardia expresada en el Menem-dualdismo termina y empieza algo nuevo, si a Kirchner le va bien? Yo no creo que haya que hacer nombres, porque usted fíjese que tiene al lado una dirigente notable que adhiere en su postura interna en el peronismo a la línea del doctor Menem, y es una mujer muy importante y es joven, y creo que tiene mucho todavía para darle a la política, al peronismo y a la Argentina. ¿O no? Es que no hay... O expresar una línea interna. Lo que ocurre es que nosotras dentro de los diferentes posicionamientos, yo soy justicialista, he adherido al proyecto del doctor Menem, sigo adhiriendo, digamos, una posición dentro del peronismo, no reniego de mis orígenes en absoluto, pero Graciela creo que habla ella desde la experiencia que hemos tenido en un bloque que fue muy fuerte, digamos, en la discusión, en el debate, y con mucha democracia interna cuando el bloque estaba unido. Vamos a ver ahora un tape donde el presidente Kirchner habla de la deuda externa. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. No se trata de no cumplir, de no pagar. No somos el proyecto del default, pero tampoco podemos pagar a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la vivienda digna, a un trabajo seguro, a la educación de sus hijos o a la salud.
Es un tema crítico, la deuda externa. ¿Qué actitud se toma frente a la deuda externa, no? Vilma, usted me está mirando como para hablar. No, porque me quedé con que fui la única que no dije el tema de Fidel. Pues dígalo. Y en todo caso, tal cual, solamente para plantear que yo creo que el pueblo argentino le tiene un enorme respeto a Fidel Castro, independientemente de matices. ¿Se puede el respeto a una persona que acaba de fusilar a 3 personas que se querían ir de Cuba, que acaba de meter presos por 25 años a 78 disidentes, escritores y periodistas? ¿Se puede respetar eso? No, yo no voy a apoyar esa medida. No estoy a Pero favor no es una de la medida, pena de no muerte. es una medida que subió los impuestos 2%. Acaba de fusilar gente y mandar presa por 25 años a disidentes. Todos esos disidentes estarían libres en Argentina. Ninguno de ellos estaría preso. Bueno, ¿Se le puede sentir respeto a una persona que hace eso? Bueno, yo no creo sé. que la figura de Fidel y la imagen de Cuba como un pueblo latinoamericano se analiza en una integralidad. Sí, no, Cuba es otra bueno, cosa. pero Fidel ha escrito una parte muy importante de la historia contemporánea para Latinoamérica. Tiene que ver con, la tenemos que mirar en su integralidad y esto tiene que ver con la dignidad de un pueblo que ha sobrevivido a un bloqueo brutal. En ese marco de integralidad, yo, por ejemplo, no coincido, no estoy de acuerdo con ninguna forma de violencia, y mucho menos con la pena de muerte. Para Cuba es una integralidad y en ese sentido tenemos que discutirla internacionalmente. Por eso yo coincido con la abstención. No, claro, yo, discúlpeme que haya sido un poco fuerte, pero hay ciertas notas que no son accidentales. Es decir, si una persona, después de estar en el poder 40 años, fusila a gente que se quiere escapar de la isla y mete preso a los que disienten con él, no es simplemente, ay, cometió un error. Me parece que va a la esencia del régimen eso. No, yo coincido que no se toma como un error y coincido con una visión de no acompañar esas medidas. Lo que estoy segura es que en el ámbito internacional, Cuba es una integralidad de un pueblo bloqueado, de un país bloqueado, y en un mundo que cada vez se unilateriza más y parece que la justicia llega solo a unos y los derechos humanos se ven solo en algunas partes y no en otras, en ese marco no estoy dispuesta a discutirlo. O sea, creo que esto se discute integralmente. No se pueden ver solamente parcialmente las cosas y mirar en aquellos lugares donde Estados Unidos percibe adversarios y no ver los problemas de los derechos humanos. Bueno, le voy a decir una cosa, Vilma. Yo le hice un reportaje a Eduardo y a Chiche Dualde, que vamos a salir al final del programa, y le pregunté a Eduardo Dualde, le dije, ¿usted está muy enojado con Estados Unidos? Me dijo, sí, estoy muy enojado con Estados Unidos. Primero porque no nos dio la mano cuando estábamos realmente mal, nos dio la espalda. Y además porque Irak me pareció una violación de derechos humanos incomparable, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con usted, es decir, todas las violaciones son inaceptables, ¿no es cierto? Así que me parece que hay algo de eso también, ¿no? ¿Quién puede tirar la primera piedra? Bueno, y en materia de la deuda externa, me parece importante el planteo que hizo el presidente acerca de no solo la reestructuración, plazos y quitas, sino además lo que ha planteado respecto a que Argentina no puede vivir sobreendeudándose. El crecimiento de Argentina no puede ser en base al endeudamiento externo, y en este marco creo que ha planteado criterios sensatos. Se crece y se paga en la medida en que el pueblo no se hunda por esto, ¿no? Después del debate seguimos con las 3 chicas, y vamos a tener también una cuarta chica, porque queremos ver no solamente el fondo, porque uno tiene una idea medio frívola de la mujer, ¿verdad?, sino que opinen un poco también sobre las formas de hoy, ¿no? Sobre cómo se guardó el protocolo, no se guardó el protocolo, y después seguimos con el fondo. El fondo no nos vamos a olvidar. Chao, vemos. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114 lo esperamos con el mejor precio del mercado. Recuerde, si necesita vender oro, no lo dude. En Cabildo 2114 lo estamos esperando. Cabildo casi juramento. Un buen café es sinónimo de Café 5 Hispanos. El auténtico sabor argentino en café y el preferido en todos los hogares. Bueno, tenemos también a Silvia Albizu, que es especialista en cuestiones protocolares y en imagen personal. Y le hemos pedido, muchas gracias por venir, Silvia, le hemos pedido que nos mire este tape de algunos presuntos errores protocolares que hubo en el día de hoy y los vaya comentando por encima de las imágenes.
Bueno, ese es el momento en que llega el presidente Kirchner y nosotros queremos preguntarle, señora, ¿cómo ve usted esa entrada del presidente? Si nos referimos en cuanto al protocolo que se debe de respetar en el automóvil, pues no es correcto. ¿No es correcto? No es correcto y hay que tenerlo muy en consideración porque fundamental es salvaguardar, ¿no es cierto?, al señor presidente su seguridad, con su seguridad. El protocolo dice que el lugar de jerarquía debe ser atrás del lado derecho. Ah, y el viejo adelante. Exactamente. No, él atrás. La segunda jerarquía que correspondería en este caso a la señora de Kirchner es la parte de atrás a la izquierda. Y no se cumplimentó. Otro momento también... Tampoco se cumplimentó cuando salieron del Congreso para trasladarse a la Casa de Gobierno. Otro momento también que despertó curiosidad, o por lo menos generó sorpresas, es el ingreso de él, acompañado de su hija. Sí. ¿Qué le pareció a usted? Bueno, hay que considerar el momento, fuera del protocolo, por supuesto, ¿no? O sea, estamos hablando ya, el tema protocolo quedó cerrado del momento que sentó adelante el hombre. Sí. De ahí en más hablamos de otra cosa. En realidad no se respetó el protocolo, pero ahí faltó, por supuesto, un buen asesoramiento para el señor presidente, que estoy segura que lo va a cumplimentar muy bien cuando esté bien asesorado. Faltó asesoramiento sin duda alguna. Fue muy desprolijo el protocolo de hoy. Yo no creo que lo cumplimente con asesoramiento porque él mismo lo expresó en su discurso, ¿no? Quiere seguir siendo gente común. Claro, porque es una buena pregunta para el señor Alviso, es decir, una nueva cultura como la que se propone, una cultura que pretende demostrar un hombre común al poder, es decir, se pretende mostrar esto como una nueva cultura en el poder. ¿Una nueva cultura puede cambiar el protocolo o no? No, a no ser que sea por decreto. El protocolo oficial se complementa por decreto. Si cambia los decretos que le corresponden al protocolo oficial argentino, entonces sí. Ahora, le voy a decir una cosa graciosa, ¿no? Yo comprendo, él quiere seguir siendo un hombre común, pero ya no es un hombre común. Exacto. Y cuando uno es un presidente de la nación, ¿ya dejó de ser un hombre común? Doctor Grondona, fíjese en este momento cómo lo acosan al señor presidente. Ausente todo el cordón en donde sufríamos todos los argentinos por su integridad física. Y sucedió lo que todos esperábamos, el accidente que tuvo. Entonces, él no puede evadir. Y las personas que están a cargo de su seguridad y del protocolo no lo pueden ignorar. Eso es muy curioso, evidentemente el más curioso de la mesa. La pregunta no es su tema específicamente, pero acerca del vestuario del presidente y la primera dama. Correcto. ¿Le pareció correcto? Correcto, sí. Digo, ¿el saco abierto, por ejemplo, está bien? No, no está bien. No, pregunto porque yo con el saco abierto me critica. No, y si está perdón. bien, acá hacemos una fiesta, se arman 5 minutos. No, perdón. Creí que usted me decía cómo estaba vestido tanto el presidente como su señora. Tenía un traje oscuro, una camisa blanca y su corbata, correctísima. Ahora, si usted me dice cómo llevaba el traje, por supuesto que tiene que ir abrochado, el saco de su traje. Va abrochado. Lógico. Y no cruzado como lo cruzaba él. Cuando Pero uno se sienta, lo abre, cuando uno se para, lo abrocha. Es así, exactamente. ¿no? Ahora, Mariano, ¿todo esto no es un gesto político claro de Kirchner? Incluso cuando rompe el protocolo, rompe las barreras, se acerca a la gente. Un hombre común en la presidencia. ¿Por qué pensamos en un presidente a la, digamos, europea tipo monarca? Claro, o sea, los ¿se puede conceptos, respetar por el ejemplo, protocolo y uno la se seguridad acuerda y de acercarse al uno se acuerda de ciudadano? Sarmiento, por ejemplo. Sarmiento era un rey, pero él lo hacía no por él, lo hacía porque la institución necesita tener un cierto resplandor, ¿no es cierto? Porque evidentemente yo no me siento común con él tiene poder ahora, él es el presidente, es mi presidente. Hay que respetar las jerarquías. Hay una jerarquía, me parece a mí. Ahora, yo comprendo que uno quiera seguir siendo común, que sienta nostalgia cuando estaba como estaba Duvalde, que era feliz, que se va por ahí. Que es transitoriamente quien tiene que administrar al país, pero no es ni más ni menos que otro ciudadano. Durante 4 años se lo administra. Y yo me recordaba, Mariano, en el siglo XIX, muchos presidentes iban y volvían a la casa caminando. Bueno, ahí hay algunos detalles también que son dignos de destacar, ¿no? Por ejemplo, la actitud de la prensa. El problema que él tiene en la frente es a raíz de un golpe con una cámara.
Bueno, el protocolo del presidente quizás falló, pero la prensa también es bastante invasiva a veces, ¿no? Es probable, pero la obligación de marcar por dónde va a ser el presidente es del Estado, no de los periodistas. Los periodistas quieren estar ahí, usted sabe. Pero todo el tiempo. El protocolo me parece que es importante plantear no solo el tema de jerarquías y la seguridad, pero creo que el equilibrio en todo caso tiene que estar ahí. Yo creo que un presidente que quiere tener mayor contacto y quiere manejar un poco más flexibilizadas las normas, tiene que poder hacerlo porque hace a su contacto y a su forma de comunicación con la gente. Me parece que siempre el punto tiene que ser la seguridad, porque no venimos de un país con la tradición de las monarquías europeas. No somos eso, no tenemos la toga. Estas cosas en la Argentina no han sido, no pero son mire un usted arraigo esa cultural. imagen ahí. Entonces, ahí le podría haber cualquiera dado una cuchillada, el límite es un la Hay algo que golpe. es muy importante. Podría haber pasado cualquier cosa. Sí, sí, el ¿no? límite No es nos la seguridad y ahí referimos tiene al que haber un protocolo punto de monárquico. equilibrio. Claro. Francia no tiene monarquía, Italia, Alemania. Ahora, Estamos refiriéndonos a las jerarquías a las cuales hay que respetar y se complementan con un decreto en el cual todos los ciudadanos tenemos que respetarlo. Es la autoridad máxima. ahora, perdón, y saliendo del tema de Pero no lo seguridad... respeta ni el mismo presidente. El presidente tendrá que aprenderlo. Por eso tiene que estar bien asesorado y no fue No, asesorado me da con miedo ahora meterme en el anterioridad. tema que quería preguntar, pero... No, lo que ella está saliendo- diciendo es que hay una ley. Lógico. Es decir, hay Sí, una sí. ley, un decreto, Y hay hay que unas cumplirla. normas. Ahora, para tirar otro tema, porque tenemos poquito tiempo, con el seguridad vi que estábamos todos de acuerdo. Ahora, la verdad, el momento en que el presidente hace unas señas con el bastón, hace casi como una gracia con el bastón presidencial, y la primera dama, que ahora es la primera ciudadana, se lo festeja y se ríen. Me da un poquito de miedo preguntarle su opinión al respecto, pero si... La misma ¿podría que tenemos resumir? todos. Y la que tuvo el mundo que lo vio. ¿Cuál es? ¿Cómo imagina que es la opinión del mundo? Bueno, es un gesto un poco jocoso, en un momento muy importante para él, desconociendo el protocolo, lo que hablábamos recién. ¿A ustedes cómo les cayó? No le presté mucha atención y le di mucha importancia, pero sí creo que por ahí el cumplir con las normas de protocolo tiene que ver con este orden, con la jerarquía, ¿no? Y con lo que representa y con lo que refleja la investidura presidencial. El movimiento él lo tenía en realidad para arriba y se dio Al cuenta revés, que lo tenía al lo revés. tenía al revés y lo dio vuelta y dijo como diciendo, bueno, estoy viendo lo cómo hizo se arreglar con un maneja. chiste. Hizo Claro, un el gesto... tema del poder, y me porque parece con que no es Vilma más no que vamos a eso. estar de acuerdo en lo que voy a decir ahora. Pero el poder, por ahí aparece algo como liviano. Por ejemplo, uno ve un soldadito inglés en el Palacio de Buckingham con el gorro, así. Pero ese tipo mató gente en la Malvinas después. Es decir, ojo que el poder no es solamente jugar con el bastoncito. El poder es cumplir con lo que dijo acá. Sí, No, pero para ir a es- demostrar hay que el poder. ejercerlo también, ¿eh? Hay El bastoncito no es por nada que Hay está el elementos que bastoncito. protocolarmente reflejan ese uso de la autoridad, o lo que es la autoridad o el concepto de la autoridad. Bueno, yo le agradezco mucho, Silvia, sus opiniones. Gracias. Y les voy a pedir a cada uno de ustedes que hagan un minuto de reflexión final sobre lo que quieran, naturalmente ligado a lo que estamos discutiendo. ¿Quién quiere empezar? No, yo voy a romper los corrales. Yo creo que de alguna manera la dirigencia política en general vivió año y medio sumamente duro. La falta de poder conectarse con la gente, quizás a la dirigencia empresarial, a la dirigencia sindical, no le llegara a interesar demasiado, o a otros dirigentes. Pero para nosotros los dirigentes políticos eso es vital, es nuestra sangre, es el oxígeno. Yo disculpo al presidente en su actitud desprotocolizada porque sentí que lo que necesitaba era volver a poder conectarse con la gente. Ahora lo concreto, lo cierto y lo real, que lo va a poder hacer mucho mejor si todo lo que hoy dijo que va a hacer, lo hace. Yo para tomarlo desde el otro lado, la gente en este país viene pasándola muy mal hace muchos años y creo que todos necesitamos que este gobierno le vaya bien, que se cumpla, digo, que las políticas que se implementen vayan en el sentido que lo dijo, sería muy malo. Usted mencionó lo de la alianza y efectivamente otra frustración sería imposible de tolerar para los argentinos porque además han caído muy abajo en su calidad de vida. Fíjese, Así Vilma, que la gente que hizo el cacerolazo eran los votantes de la Rúa, Así es, porque era la clase media de la capital. así es.
Yo voté a la Alianza, fui allí y hice una campaña para ser senadora criticando fuertemente al presidente de la Rúa en su momento. Digo, en todo caso, la voluntad, yo no pertenezco a la fuerza de gobierno, pero la sensación de que tenemos que asumir con muchísima responsabilidad, tratar de acompañar en la medida en que se vaya cumpliendo esto que se prometió. Los argentinos necesitamos esto, ¿no? Alejandra. Bueno, yo como argentina obviamente quiero que al país le vaya bien, y quiero que al país le vaya bien en base a los consensos que el presidente pueda realmente conseguir. Quiero que al país le vaya bien sin sectarismos, quiero que al país le vaya bien sin autoritarismo, y quiero que al país le vaya bien construyendo, mirando el futuro y tomando también las cosas positivas del pasado, no únicamente lo negativo para el análisis. Una pregunta muy cortita, se me puede contestar. Yo a veces pienso, esta furia antimenemista, lo que tiene que dejar de lado es al 24% que lo votó. Y son argentinos casi igual que los demás. 25%. ¿No? Es decir, uno de 4 argentinos no votó como la furia antimenemista. El tema es cómo se los reintegra. Y en las provincias más pobres, yo creo que todo pasa, todo va decantando. La historia es la que juzga y la gente con el tiempo, sin apasionamientos, ve con más objetividad la historia. Está muy mediatizada la furia menemista, me parece. Ahora la culpa la tienen los medios, Graciela, de nuevo. ¿Cómo no entiendo eso? ¿Por qué se bajó Menem entonces? Porque me parece que está muy mediatizada. Los medios estuvieron dando toda una cantidad de encuestas y de cosas contrarias reflejaban la supuesta opinión de la gente, ¿o no? Vamos a ver, es un presidente que desde la prisión llegó a tener un alto grado de consenso en la primera vuelta y en este país no está todo dicho nunca. Así es. Bueno, les agradezco muchísimo gracias a usted. esta presencia, esta participación, y después del corte vamos a escuchar al flamante ministro de 2 temas tremendamente importantes para los argentinos, de justicia y de seguridad, Gustavo Vélez. Ministro Vélez, pues primero felicitaciones. Muchas gracias. Y agradecimientos porque en un día tan complicado ha tenido un minuto para nosotros. No, un gusto, por favor, un gusto. Bueno, su cartera tiene 2 temas muy pesados, ¿no? Sí. El tema de la justicia, la corte, todo eso, que es muy importante, pero me parece que es mejor empezar por el tema que más afecta a la gente, que es el tema de seguridad, o el tema inseguridad, ¿no? Sí. La gente tiene una sensación... además que responde a hechos reales, no es que hay una histeria, no, realmente pasan todo el tiempo cosas. ¿Usted cómo piensa encarar el tema de la inseguridad en la Argentina? Mire, en primer lugar, yo me decidí a convocar a mi equipo gente que conoce mucho del tema de la lucha contra el delito. Yo también me he dedicado a fondo a estudiar el tema y me ha tocado vivir la cartera del ministro del Interior hace 10 años exactamente. Y este número cabalístico de 10 también indica otra cosa que cambió mucho en la Argentina. Porque hace 10 años los índices de delito que a mí me tocó administrar eran 10 veces más bajos que lo que son hoy. En la gran parte de los delitos en la Argentina del año 93 había 10 veces menos. Está 10 veces más grave el problema que hace 10 veces más grave. Sí, del 10 por 10, ¿no? Un tema, en algunos incluso es más, en otros menos, pero el promedio es 10. Para eso... yo he convocado al doctor Norberto Quantín, es un hombre con el cual vengo trabajando hace años en el tema de las fiscalías barriales, él obviamente antes de su ámbito independiente, del Poder Judicial, y nosotros desde el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Lo primero que no hay que hacer en este tema es improvisar, tampoco por supuesto prometer recetas mágicas, pero sí desplegar un plan nacional de lucha contra el delito que va a tener varios elementos. Un plan integral. Un plan integral. Para nosotros este tema tiene que ver con un elemento social, el elemento legislativo, que es muy importante, la administración de las fuerzas de seguridad, que hay que coordinar mejor, la propia Policía Federal. Yo no voy a ser un ministro que mande o coordine la policía detrás de un escritorio, voy a estar en la calle trabajando con la policía, voy a estar con el doctor Quantín, trabajando muy cerca de todo lo que son las comisarías, las áreas donde hay diferentes modalidades delictivas. Uno toma en las 53 comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y cada una de ellas, según el barrio donde está,
tiene modalidades delictivas diferentes. En algunos casos uno encuentra más delitos, por ejemplo, homicidios, en otros casos arrebato. El plan tiene que ser también específico de acuerdo a cada uno de los barrios, con un mapa. ¿Cuánto van a tardar en diseñar ese plan? No, el plan lo tenemos diseñado. Lo tienen ya. El plan nos podemos a trabajar a partir de mañana mismo en el plan. Tiene un elemento, diríamos, de focalización muy importante a nivel de cada barrio. Vamos a trabajar también con la Ciudad de Buenos Aires. Yo he conversado con esto con el doctor Ibarra. Yo voy a avanzar en sembrar una semilla de autonomía de la ciudad en materia de seguridad. Lo he dicho esto durante toda mi vida pública, lo he señalado. Esto tiene que ir además en favorecer la profesionalidad de la policía. Y además hay elementos de inseguridad caliente, no solo en Buenos Aires. General Belli, frente al debate de la seguridad o de la inseguridad, hay dos posiciones bastante estereotipadas, ¿no? La mano dura y el garantismo. Saliendo de estos extremos de estereotipos, ¿cuál es el caminito, el sendero que va a seguir su política? Mano justa, aplicar la ley. En primer lugar, dando el ejemplo desde el Estado, desde lo político. Porque hablemoslo con toda claridad. Si el policía, si el gendarme, si el prefecto, si el hombre de las fuerzas de seguridad ve que el sector político arriba que lo conduce roba, no tiene ningún incentivo para no robar. Entonces, el ejemplo lo vamos a dar desde arriba. Y la mano dura la vamos a aplicar contra la corrupción. Por ello yo he convocado a otras figuras a mi equipo, a Javier Castrilli, que se va a encargar de todo el tema de inseguridad en el ambiente de las canchas de fútbol. Lo he convocado a Pablo Lanusse, un hombre que ha puesto en riesgo su vida por avanzar en la investigación de la mafia del oro. Ministro, ¿ya tiene alguna designación en la Oficina Anticorrupción? No, la vamos a mantener. Tenemos varias hipótesis, no la puedo anticipar. La vamos a mantener, así hay que coordinar la tarea de la Oficina Anticorrupción con la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. ¿Dónde va el eje de la investigación de la corrupción? ¿De la que hubo o de la que puede haber ahora? Mire, Mariano, nuestro concepto es no a la impunidad. El doctor Kirchner ha reiterado a lo largo de toda su campaña electoral el concepto de gobernabilidad. La gobernabilidad no puede ser sinónimo de impunidad en la Argentina. Esto no significa desatar ninguna casa de brujas, no significa solamente mirar para atrás y perder de vista lo que hay que hacer hacia adelante. La agenda de temas hacia adelante es sencillamente espectacular en la Argentina. La reforma del Poder Judicial no pasa solo por la Corte. Hay una semilla muy importante en materia de la sociedad civil, la Comisión de Justicia del Diálogo Argentino, el doctor Abel Fleitas, que también va a estar a cargo de un área muy sensible de justicia en mi equipo, forma parte de esa mesa permanente del Diálogo Argentino. Y ahí está toda la agenda que hay que poner en marcha en materia también del Poder Judicial. Pero insisto, en este tema nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de extorsión. Se acabó en la Argentina esta idea de, mira, yo te saco este fallo más o menos lavado como vos lo querés, o hago la vista gorda con esto, a cambio de que vos me garantices impunidad desde mi función. Ese tome de acá se acabó, es una nueva cultura. Esto no significa generalizar sobre el Poder Judicial. Hay jueces patriotas, honestos, como hay policías también muy vocacionales y honestos. Lo que nosotros queremos generar desde el poder del Estado es simplemente esa regla de juego de la persona que trabaje bien, incentivarla, animarla, y la persona que trabaje mal con un delito, dejar que se apliquen los resortes institucionales correspondientes. Lo que me está diciendo usted, si lo interpreto bien, es que ustedes van a ser igualmente severos con los hechos de corrupción del pasado como con los hechos de corrupción que puedan producirse en el futuro. Sin duda, sin duda. Mire, por allí hoy leía en uno de los diarios, La Nación, que yo le voy a pedir renuncia a algunos ministros de la Corte. No me corresponde hacerlo. Cada uno de los ministros de la Corte sabrá lo que tiene que hacer en este momento. Lo que nosotros vamos a manejarnos en relación de la Corte Suprema de Justicia es con una relación institucional. Institucional significa que si hay algún pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo no lo obstaculice. No interfiere. No interfiera, no diga. Pero hasta ahora, ¿qué pasó? ¿Que el Poder Ejecutivo se metió demasiado en eso durante el gobierno de Bueno, Dualde? hasta ahora lo que yo creo que pasó en materia de lo que es la relación poder político y poder judicial ha sido en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia una gran, diríamos, partidización, politización. Y la despartidización no tiene que venir solamente en pensar que nosotros removemos a algún miembro de la Corte a través del Congreso y que se solucionan mágicamente los problemas del Poder Judicial. Ahora, ministro, su ánimo es el de una renovación en la Corte Suprema. Más allá de la Corte Suprema, de cómo se instrumenta, y quedó claro que no va a ser nada que esté fuera de lo que la ley le... El ánimo de los argentinos, no solo el mío, es de una renovación en la Corte Suprema. ¿Y cómo...? Yo, usted sabe lo que yo pienso sobre este tema porque he sido muy duro, he sido muy concreto en el pasado. En este momento a mí no me corresponde calificar a ningún miembro de la Corte Suprema.
Pero hace diferencia entre ellos. El ánimo de los... Tampoco me corresponde hacerlo. Hay pedidos de juicio político en el Congreso que son individuales, no son generales, no son, es decir, una especie de juicio global. Los legisladores tendrán que analizar de qué manera esos pedidos son pertinentes o no, de qué manera... Ahora, que se olviden en el Poder Judicial, en esta idea, y en la Corte Suprema, en esta idea del toma y daca, porque no corresponde desde el punto de vista... Usted dice que se olviden. ¿Usted cree que es una práctica que se mantuvo hasta hoy? ¿Y a usted qué le parece? Que sí, pero claro, yo no tengo ninguna vinculación ni con el dualismo ni con el... Claro, la pregunta frente a eso sería, doctor Vélez... ¿Usted cree que hasta hoy fue así? Pero es cuestión de leer los diarios y comprobarlo. En estas horas se habla, por ejemplo, de algunos fallos importantes y se menciona, bueno, en realidad, esto a cambio de impunidad. ¿Cómo? A cambio de impunidad. A cambio de impunidad nosotros negociar algún tipo... Yo creo que los argentinos han votado una actitud diferente y esperan de nosotros calidad institucional. Volviendo a la inseguridad, Vélez, el pozo más profundo de inseguridad es el Gran Buenos Aires. Sí. Usted como ministro de Justicia Nacional tiene la policía bonaerense, tiene el ministro de Seguridad bonaerense. ¿Cómo se conecta eso? ¿Qué va a hacer ahí usted? Mire, en primer lugar, rompiendo la clásica rivalidad que hay entre la Policía Federal y la Policía bonaerense. Hay que trabajar en conjunto. Desde ya que las políticas centrales y la conducción de la Policía bonaerense la tiene el gobernador Solá y el ministro Cafiero. Yo no puedo pasar por encima de esa atribución y además ya hemos conversado de trabajar en conjunto. Además hay un plano en la Ley de Seguridad Interior que indica que todas las fuerzas del país tienen que coordinarse. Quiero coordinar también la inteligencia, no solo de la Policía Federal, sino también de la Prefectura y de la Gendarmería. El área de investigación de la Policía Federal en materia de delito es clave, tanto más importante como la dirección de comisarías o como la superintendencia de seguridad metropolitana. Vamos a hacer algunos cambios. Lo que yo le puedo anticipar que sí está confirmado que el subjefe de Policía Federal pasa a retiro, ha pedido además el retiro, se lo vamos a aceptar. El resto de los cambios los vamos a definir en el transcurso de esta semana. ¿Cuál es el enfoque sobre un delito que tanto ha preocupado últimamente como los secuestros, express y extorsivos? Mire, en materia de los secuestros express hay que distinguir efectivamente estas dos modalidades, hay que distinguir además la zona de la Ciudad de Buenos Aires donde se están realizando. Hay un equipo muy importante trabajando en el ámbito de la Policía Federal, la Dirección de Delitos Complejos. Vamos a fortalecer esa tarea y vamos a procurar que lo bien que se ha trabajado aquí en el ámbito de la ciudad, donde ha habido un solo secuestro y ha sido clarificado, como es el secuestro de la hija de Franco Macri, pueda repetirse en la provincia de Buenos Aires. Y pueda replicarse la buena actuación aquí de la Dirección de Delitos Complejos en el ámbito de la Policía bonaerense y de la propia provincia de Buenos Aires. Sí. Gustavo, hubo un tema en la campaña que generó debate y que tiene que ver con la policía. Y más allá de que yo creo que todavía sigue turbio el tema de cuánto puede hacer el gobierno nacional frente al poder que tienen las policías provinciales, esto yo creo que es casi ideológico. ¿Estás de acuerdo o no con que los policías puedan interrogar en las comisarías? No se puede interrogar, hay que tener una... Yo por eso quiero acercar los fiscales a cada barrio, quiero acercar los fiscales a la comisaría. Esta idea de que el delincuente entra por una puerta y sale por la otra a veces no es solo responsabilidad de la fuerza policial, sino de un mal funcionamiento a nivel de la justicia. Por eso nosotros queremos avanzar rápido en que en cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires haya una fiscalía. Es muy importante, te voy a contar una anécdota... Ahora, perdón, Gustavo, pero se supone que el policía es el que sabe, y el fiscal es un poquito verde, son muchachos muy buenos, pero no saben, no tienen Depende cuáles, Yo le aseguro, Mariano, que si usted conoce al fiscal Campagnoli, que ha trabajado en Saber y que se incorpora a nuestro equipo también, con solo verlo se da cuenta que no es un... Hay que empezar a hablar. Pero hay que empezar a hablar. Sí. Quiero decir que la policía tiene gente muy honesta. Yo tengo un gran recuerdo de la policía en el año 93 cuando pasé por el Ministerio del Interior. Yo la voy a convocar desde esa vocación que llevó a mucha gente a ganar un sueldo mísero, a jugarse la vida en la calle. Voy a recorrer las comisarías, voy a estar en permanente contacto con todas las divisiones que son muy importantes, desde la policía científica hasta comunicaciones, hasta investigaciones. No prometo recetas mágicas, pero sí lo que prometo es que con Quantín, con Lanusse, con Campagnoli, con todo el equipo nuestro, con Castrilli, vamos a estar trabajando en el día a día y realmente poniendo el corazón para que las cosas salgan bien. La última. Sí, Mariano. ¿Resultados para cuándo? Mire, el resultado van a ser en el día a día y de una manera no espectacular, sino sistemática. Nos acostumbramos en la Argentina a que ministro que llega, presidente que llega, parece Aladino. Frota la lamparita mágica
y supone que el resultado por la sola presencia se modifica. El problema es estructural, pero tiene que ver también con el compromiso de cambio que hay en muchísimos sectores de la sociedad. Y en este tema de la seguridad hay experiencias embrionarias, por cierto, pero muy positivas, de muchísimos vecinos solidarios que se han nucleado también en el plan alerta. Empezaron en Saavedra, siguen en Flores, están en Núñez. Hay una gran cantidad de vecinos que se comienzan a nuclear. Ahora, lo básico, y es el gran objetivo de todos nosotros, recuperar la confianza. Que la gente no tenga miedo de ir a una comisaría a hacer una denuncia, que la gente pueda tocar el timbre a las 8 de la noche en la fiscalía de su barrio y que alguien lo atienda, y que la gente vea que el funcionario político que llegó al área respectiva es confiable y no le va a meter la mano en el bolsillo. Muchas gracias, doctor. Yo solamente voy a decir una cosita. A mí me parece, cuando hablaba con Vélez, como podría hablar con el ministro de Educación igual, el país se ha como desmembrado en los últimos años, ¿no? Porque entonces él tiene realmente la policía de la capital y después nosotros... La educación es un ministro sin escuelas. La educación no tiene escuelas, son todas provinciales. Yo creo que una tarea para ustedes, me parece a mí, va a ser recomponer la unidad de acción, porque la nación es la nación. También hubo esta etapa final de los gobernadores que venían a la Casa Rosada y opinaban. Es decir, está como el país feudalizado, me parece a mí. Y yo creo que lo que usted dice ahora me parece que apunta a la idea. No es cuestión de imponer o de ser prepotente, pero lograr una unidad de acción, porque esta es una sola nación, por más que tenga 24 distritos. Sin duda, trabajar en red, como lo ha hecho muy bien la sociedad civil y lo tiene que comenzar a hacer el Estado. Muchas gracias y buena suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Eduardo y Chiche Duhalde nos concedieron el último reportaje como presidente de la Nación y primera dama. Ese reportaje tiene pasajes imperdibles. Lo hemos recogido. ¿Te robaron el auto? Sabemos lo que se siente. Lowjack, empresa líder en recuperación de vehículos. La experiencia de 14.500 recuperos te brinda seguridad, respaldo y confianza. Cubrimos todo el país con tecnología de avanzada. Lowjack, líder en recuperación de vehículos robados. 4775-5555. Yo tengo la sensación de que usted se siente dolido por cómo se comportó Estados Unidos en estos años. Es cierto. ¿Vio? ¿Me di cuenta? Eso le dije yo al ministro Powell en Davos. Le dije que, bueno, que Argentina había sido humillada, porque un país puede estar muy mal, puede estar en el peor momento de su historia, y en el peor momento es, por lo menos, escuchar, por lo menos atender. Y la verdad es que no hemos tenido, así como de España, yo le puedo decir que tanto del rey como de Aznar, nos atendieron cuantas veces quisimos, hicieron de intermediarios ante la Comunidad Económica Europea. Bueno, los amigos se ven en las malas, claro, ¿no? No en las buenas. Bueno, entonces la verdad que yo no tengo nada que agradecer porque se han portado mal con nosotros. Porque usted tuvo palabras muy amargas, me acuerdo, cuando cambió el voto. Por el año pasado se votó contra Cuba, esta vez no se votó contra Cuba en Naciones Unidas. Y usted dijo que después de lo que habían hecho en Irak, no tenía autoridad moral de Estados Unidos para reclamarle respeto a los derechos humanos. Todavía yo creo que no ha reaccionado la inteligencia del mundo de lo tremendo que fue para toda la construcción de posguerra esta decisión de la guerra preventiva, o que un país decida podría matar a una persona en otro país. Yo entiendo, ¿no es cierto?, el tremendo drama, el sacudón tremendo que vivió ese pueblo, pero hoy digo que la esperanza que me queda, que un pueblo americano profundamente democrático, cuando se dé cuenta que no corre tanto riesgo como le están diciendo que corre, yo creo que va a ir poniendo las cosas en su lugar. Es la defensa de los sistemas democráticos, que no tienen los sistemas autocráticos de Irak, claro, ni de otros países. Se puede. Claro. Ahora, la relación, uno la ve difícil y casi deteriorada. Nos han mandado un secretario de Vivienda para el cambio de presidente, ¿no? Han venido todos los presidentes latinoamericanos y el secretario de Vivienda de Estados Unidos. ¿Usted cómo lo siente eso? No, es evidente que a mi gobierno, no al del doctor Kirchner, porque han hablado ya por teléfono con el presidente Bush, lo ha invitado a Estados Unidos, cosa que me parece imprescindible en la Argentina, que se restablezcan las relaciones como deben ser entre nuestro país y la mayor potencia del mundo. Algunos con alguna razón dicen la mayor
potencia imperial de la historia. Entonces, ¿cómo uno va a pensar que tenemos que llevarnos mal? Pero yo creo que debe haber un mínimo de correspondencia. Yo por lo menos lo he sentido así, y más allá de que nos lleváramos bien o mal, hubiese reaccionado como Lagos o como el presidente de México. Porque yo lo que notaba es esto. Lagos y Fox no votaron Naciones Unidas con Estados Unidos. Sí. Pero después la empezaron a arreglar votando contra Cuba. Sí, sí, sí. Usted, en cambio, no la arregló. Sí, en realidad estuve muy tentado en votar contra Cuba. Estas últimas decisiones del gobierno cubano son tremendas. Esos fusilamientos, juicios sumarios. Pero en realidad era tan tremendo lo otro, en mi ánimo. Yo sé que a la historia de la humanidad no va a pasar esta etapa por lo que pasó en Cuba, sino por lo otro, ¿no? Por haber de un solo cachetazo volteado toda la estructura jurídica internacional. Así que esa relación se replantea a partir de Kirchner. Usted se dio, ¿cómo le puedo decir? Se dio el gusto de sentir bronca. Esa es la realidad. No, ciertamente, y creo que no por mí, naturalmente, sino porque yo tengo muy alta estima en nuestro país. ¿Alguna vez alguien va a escribir Vidas Paralelas Menem-Duhalde, no? Porque Menem hizo lo mismo con los indultos. Sí, era un tema indultó de un lado, indultó del otro. Mucho más difícil ese Lo tema. criticaron mucho también. Tiene costos, es decir, la gente no le gusta. Era otro esto. tiempo. La gente no le gusta. No, eso yo estuve contra entonces y ahora. Me parecía que la idea es que la ley se tiene que cumplir. ¿no? Sí, la ley tiene que cumplir. La ley pareja no es rigurosa. Hay mucha gente... No es tan pareja. Claro. No, pero además el instituto de indulto, yo no digo que sea imprescindible, pero yo lo defiendo, lo he defendido siempre. Cuando por cualquier circunstancia, en este caso no voy a referir a este caso, pero la justicia falla, tiene que haber una última razón, el perdón que a los condenados en Estados Unidos la muerte le puede dar el gobernador. Bueno, por eso el presidente puede indultar, pero no puede aumentar la pena. Por eso digo que ese instituto, recién hablaba con el príncipe heredero Felipe de España, y le preguntaba cómo funciona el instituto allá, perfectamente bien. Tiene que haber una última posibilidad que si la justicia falla, poder enmendar ese error. Doctor Duhalde, hablando del pasado inmediato, yo escribí mucho, hasta se me enojó Kirchner una vez, de que la gran pelea acá era Menem-Duhalde, ¿no? ¿Qué sintió al ganar esa pelea? Bueno, en realidad, yo quiero aclarar que nunca fue una pelea personal con Menem, aunque los medios lo tomaron así. Es una pelea ideológica dentro del justicialismo. Porque yo entendí que del 96 en adelante que había que cambiar, que el modelo se había agotado, que había resuelto los problemas que vino a resolver, pero que había que cambiar, y que no cambiar iba a ocasionar pasar lo que pasó. ¿Por qué me di cuenta yo y no otros? No porque sea más inteligente, sino porque yo era gobernador de una provincia productiva. Entonces yo veía mes a mes lo que estaba pasando. Chiche, ¿usted cree que Alicia Kirchner es su sucesora? Alicia creo que es una mujer muy preparada, son distintos roles. Yo era la esposa del presidente, no ocupaba un ministerio, pero de hecho porque saben mi tarea social tenía un reconocimiento. Pero Alicia es una mujer muy, muy capacitada, que lo ha hecho a nivel municipal, ha hecho la primaria, ha hecho la secundaria, como decía él. El cursus honorum que decía los romanos. Que tiene una gran experiencia y que la vi, ayer estuvimos 3 horas trabajando, y era como que hablábamos el mismo idioma. Así que creo realmente que va a ser un gran trabajo. Muchas gracias. No, gracias. Les quiero decir una cosa personal. Se lo dije un poco el otro día al presidente cuando estuvimos en Loma de Zamora. De los presidentes de la democracia, es el que mejor termina. Bueno, el mejor termina, la tuvimos que achicar, quedan pasajes muy lindos, vamos a hacer otra oportunidad, pero queremos entregar en hora. Quiero agradecerle mucho a Carlos Ben, un gran jefe de prensa que nos facilitó estas y otras cosas con los Duhalde. Y quiero decir una sola reflexión muy cortita. El presidente Kirchner hoy, cuando le habló a las Fuerzas Armadas, las incitó a que pensaran en el futuro y no en el pasado. Eso vino acompañado por el pase retiro de media cúpula militar. Me pregunto, ¿esa medida fue en función del futuro o en función del pasado? Este programa seguirá así,
sin exclusiones y sin obsecuencia. Hasta el domingo.